4 de la mañana. ¿Qué tal, amigo? Comenzamos nuestro programa de ampliación de noticias con Ricardo Gómez Palma. Patricia del Río está en Arequipa. Y en el High Festival. Tendremos contacto más adelante con ella, Ricardo. Ya hemos conversado hoy, tiene un menú variado porque por quinta edición, por quinta vez consecutiva, el High Festival está en Arequipa y RPP, por supuesto, está presente en la Ciudad Blanca. Pero a las 8:04 le damos la bienvenida a nuestros oyentes, a los televidentes que nos siguen por el cable, a esta edición de hoy jueves 7 de noviembre. Comenzamos con quién, Ricardo. Conversando con el gobernador regional de Moquegua, el señor Zenón Cuevas. Buenos días, bienvenido. Señor Cuevas, buenos días. De acá Buen se día. está yendo usted a la Plaza de Armas, al Club de la Unión, puesto que en la Sala Grau va a dar una conferencia de prensa invitando, informando sobre este Congreso de Minería y Agricultura, juntas hacia un desarrollo sostenible y digital que tendrá lugar en Moquegua a partir del 20 de este mes con la presencia de varios ministros. Cuéntenos, por favor, qué es lo que va a anunciar usted en el Club de la Unión. Bien, gracias por la oportunidad. Bueno, Bienvenido. así es en efecto. Y bueno, nosotros conscientes de la realidad que estamos viviendo en nuestra región y a nivel nacional, el tema, vamos a decir, de la agenda política, económica y social es el torno a la minería, la agricultura y el medio ambiente. Y nosotros en nuestra región Moquegua, lógicamente tenemos importantes proyectos mineros. Un Sauder que está operando en Cuajone, ahora hay un proyecto de construcción como es Quellaveco, con una inversión de 5.300 millones de dólares. Y bueno, incluso con esta empresa hubo un proceso de una mesa de diálogo, se tuvo 26 acuerdos importantes. Sin embargo, pese a esas buenas noticias, ha habido un clima de protesta social contra la empresa que gestiona el proyecto Quellaveco. ¿Qué está pasando? Se dijo incluso que se tomaba y se bloqueaba la carretera binacional. Así es, ¿no? Es decir, lamentablemente cuando se concluye la mesa de diálogo con los 26 acuerdos, prácticamente durante casi 5 años ese monitoreo, ese seguimiento al cumplir esos acuerdos no se han dado. En nuestra gestión, bueno, y con las nuevas autoridades hemos exigido que se vayan cumpliendo esos acuerdos, porque la percepción de la ciudadanía era naturalmente de que no se estaba cumpliendo, en el sentido de que el 80% de la mano de obra no calificada debería ser la región Moquegua. Pero en la práctica, en realidad, vamos a decir, los trabajadores de la mano de obra no calificada es mínimo lo que requiere la mina, lo que más requiere son mano de obra calificada. Pero hemos conversado esta mañana, señor gobernador, con el representante de la población de Tumilaca, el señor Vizcarra, usted lo conoce, sí. Y él lo que nos decía era algo que por supuesto es atendible, la preocupación por el agua. Así ¿no? es. Por el río, que según ellos se ve afectado, aunque no esté en operaciones, Quellaveco está en construcción, y nos decía que tenía un informe del Ministerio de Salud que decía que el agua estaba afectada, que no era apta para el consumo humano. Pero lo que tenemos entendido es que nunca fue apta para el consumo humano, tenía que pasar por primero una planta de tratamiento, y además nos decía que ese estudio era del 2017, y tenemos entendido que, o un año anterior, cuando recién en el 2018, tengo entendido, empezó la construcción del proyecto minero. Así es, o sea, como decía, de acuerdo a la clasificación de la calidad de agua, estamos hablando de categoría o nivel 1, 2, 3. Lo que siempre ha existido, según los estudios entendidos o especialistas en esto, bueno, han dicho que la calidad de agua es de la C3, o sea, no siempre no es potable, ¿no? O sea, ni el nivel 1 estamos hablando de agua potable. Entonces, es verdad también de que la mina Quellaveco está en el eje del cauce del río Dazana, y eso es una acción evidente, real, y que para empezar el proyecto ha tenido que desviar el río, y ustedes comprenderán de que toda intervención del hombre en la naturaleza genera impactos, variaciones, alteraciones, más aún lo que son los microclimas o los nichos ecológicos. Y entonces, la percepción de la población es esa, pero también es una realidad, ¿no? O sea, como incluso el desmonte que ya están removiendo tierra, o decir, estén colocándolo en la parte baja de la quebrada o del cauce del río. Y eso pues es obvio que causa impactos. Pero considerando también de que han hecho el desvío del río por un túnel, bueno, lo que los agricultores han percibido es que hay cambio de coloración en determinados periodos en el color del agua.
y esa es la presión que tiene la contaminación. Es cierto que el Ministerio de Salud, de que no solamente es el caso del río Asana, sino el río que viene, o sea, las aguas que vienen de Pasto Grande y en otras localidades, en nuestra región las aguas tienen minerales pesados. Pero ¿no? sí, todo el país está en realidad en esa situación. Somos un país minero y efectivamente el agua siempre tiene algún nivel de contaminación por esos minerales que tenemos en todo el país. Pero ¿cuál es la salida entonces a este reclamo que ya empezó, a este bloqueo que ya empezó? Bueno, y la salida, una de las salidas, incluso ya diríamos en la anterior paralización, sería una salida, es decir, crear un espacio o generar un espacio como es una mesa de diálogo, una mesa técnica, donde realmente las partes iban a hacer los estudios correspondientes y finalmente se pudiera, como dice, verificar al 100%, si vale el término. ¿Más estudios no han concluido? Así es, ¿no? ¿O nuevos estudios? ¿Sobre qué? Nuevos estudios sobre, vamos a ver, la calidad de agua, realmente hay los impactos que puede generar, en qué medida los estudios de impacto ambiental están siendo realmente validados, existe o no existe todo un programa o un plan de mitigación, por ejemplo, los impactos, y cuáles son, por ejemplo, el plan, por decir, de las compensaciones, o sea, varios aspectos, ¿no? Pero lo importante que debemos señalar aquí es lo siguiente, ¿no? De que, a diferencia de otras empresas también que operan en la región, por lo menos la empresa Anglo American muestra una voluntad de diálogo, una voluntad de querer aportar. Por eso, Anglo American, y muestra una voluntad de mostrar documentos técnicos también. Ellos han expresado de que incluso, por ejemplo, había lo que llamamos el Comité de Monitoreo Ambiental Participativo, y en esto estaban, como dice, en determinados lugares haciendo, recogiendo muestras de la calidad de agua, y bueno, estaban dentro de los estándares, ¿no? Permisibles. Pero lógicamente eso no satisface, ¿no?, la sensibilidad que tiene la ciudadanía. Se ha dicho que el agua está contaminada y que está haciendo daño a la salud, a la agricultura. Y yo pienso que esa percepción es comprensible, porque, valga la verdad, también uno de los elementos o los recursos más escasos en nuestra región es el agua. No solamente la calidad, sino la cantidad de agua. Ricardo Gómez Palma, que él ha entrevistado esta mañana con Carlos Villarreal, algún dirigente de Moquegua. Pero hemos tomado nota de las declaraciones de Juan Madueño, quien dice de frente: el Estado nos ha mentido. Y a partir de esa afirmación justifica que se bloquee la carretera binacional. ¿En qué el Estado habría mentido a los moqueguanos? Bueno, la información que nosotros tenemos es que no es que tanto que haya mentido, sino que el tema es que no se ha entregado oportunamente la documentación que debería entregar a este comité, a esta mesa que se había constituido. Y por otro lado había el compromiso de que incluso los costos que podía implicar, por decir, los análisis de la calidad de agua, de las distintas muestras y otras labores más que tiene que hacer este comité, los iba a subir el Ejecutivo. Y eso no habría sido cumplido oportunamente. Y eso habría sido la razón, bueno, para tomar esta decisión de iniciar la huelga general indefinida. Y lo que ha dicho el presidente la semana pasada en el propio Moquegua respecto a la construcción de una planta de tratamiento precisamente para hacer potable esa agua. Así es, o sea, eso es real, o sea, el sábado pasado... Pero por eso, ¿qué peso tiene el anuncio del presidente? No ha logrado, como dice, persuadir en todo caso esta decisión, ¿no? Pero sin embargo yo sí que hay voluntad, por ejemplo, se está llevando una planta móvil, por ejemplo, para garantizar agua potable en la población de Samegua, ¿no? Y particularmente en el de Tumilaca. El proyecto que se está proponiendo realmente una planta mayor, si se quiere, es en la parte trayendo las aguas, ¿no? Desde las nacientes, si se quiere, del agua del río Asana. Pero eso, en todo caso se ha encargado eso un estudio. Al respecto, incluso hay una propuesta en la empresa que debe construir una represa para aumentar o incrementar la cantidad de agua de 2,5 millones de metros cúbicos y por una inversión más o menos como de 85 millones. Entonces, en el Comité de Monitoreo se han anunciado que ya están iniciando los estudios y que en todo caso están también parte sería el cumplimiento de
sus compromisos, ¿no? ¿Cómo prevé usted el desarrollo de los próximos días para que estas protestas puedan hallar una respuesta convincente? Bueno, lo que yo percibo es que yo también pensaba de que en todo caso en esta oportunidad la respuesta iba a ser mucho más contundente, ¿no? Sin embargo, un poco que no ha tenido... Respuesta de los que protestan. Así es, ¿no? Y ha sido en realidad poco seguida. Así es, o sea, no dio como dice la contundencia, la vez pasada hubo una mayor participación. Entonces, entiendo que evaluarán los dirigentes cuál es la situación real y yo simplemente, bueno, con el rol que nos corresponde, invocarles a retomar la mesa, ¿no? De tal forma de que si es que hay, como dice, propuestas ya insoslayables para poder resolver, bueno, pues se podrá recurrir a cualquier otra medida de fuerza, pero aun cuando no ha concluido por lo menos el trabajo, preocupa, ¿no? Sí, porque estamos todos preocupados porque la economía se ha detenido, que somos un país minero, que tenemos que diversificar, por supuesto, nuestras fuentes de ingresos, sí, pero somos un país minero. Y preocupa que los principales proyectos mineros estén enfrentando esta serie de problemas que tienen que resolverse, o sea, en el sentido de levantar cualquier observación de la ciudadanía. Pero recuérdele usted y recuérdanos a todos, y primero a sus paisanos, a la gente en Moquegua, cuáles son los beneficios que va a dejar la operación minera Quellaveco cuando empiece a operar. Bien, la expectativa es de que, por ejemplo, en la etapa de construcción, por ejemplo, el aporte que habría dado el anuncio, por lo menos con una nueva señal de una nueva práctica empresarial del aporte de los 1.000 millones. Nosotros decimos con absoluta claridad eso es insuficiente también, ¿no? Pero también debemos de que después de entrar en operaciones habrá seguramente ya pues lo que sabemos, el canon sobre canon, regalías, y serán recursos naturalmente que los niveles de gobierno local, distrital, provincial, regional y nacional contarán más mayores recursos, que permitirá invertir esos recursos en otros proyectos y por consiguiente generar oportunidades de trabajo que la ciudadanía espera. Pero también sí creo que es momento, como dice a nivel nacional, hay este tipo de problemas, es que también entiendo de que las empresas tienen que cambiar de sus prácticas empresariales. Pero Anglo American precisamente se había distinguido de, digamos, por ejemplo, Sauder, ¿sí? por sus buenas prácticas empresariales, por lo menos por el entendimiento que había logrado con la gente en Moquegua. Eso no lo podemos negar, hay otra actitud, ¿no? A diferencia de, como dice, de Sauder, a diferencia seguramente de otras empresas. Y si hay esa voluntad, yo creo que el mejor espacio para encontrar soluciones son a través de las mesas de diálogo. Gobernador, quería preguntarle algo después de la pausa, por favor, sobre su rol como gobernador. Usted forma parte de un conjunto de personalidades políticas del sur de nuestro país y hemos visto que han habido ante los conflictos sociales actitudes diferentes. Hay algunos gobernadores como usted que preconizan el diálogo y el entendimiento en beneficio del desarrollo, mientras que otros toman partido por la protesta. Quisiera que nos dé su punto de vista sobre la responsabilidad que usted tiene como gobernador en una zona que es agrícola, pesquera y aceitunera, pero también minera como es Moquegua. Primero vamos a una pausa. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, conversamos con el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, a propósito de las protestas contra el proyecto minero Quellaveco, que esperemos se resuelva, hay una preocupación por el agua, pero en el tramo final, Fernando, queríamos revisar con él su actuación más bien al frente, no de las protestas, sino de lo que se está haciendo por la región, señor gobernador. Bueno, confesión aparte, yo en su momento decía de que ese proyecto no debería ir, considerando que estaba en el eje, ¿no? La mina en el eje, en el cauce del río. ¿Para usted no debe ir Quellaveco? No, había en ese momento, cuando aún no... ¿Cuántos años? Estamos hablando de 2010, ¿no? Hace pocos años, 9 años a lo mucho. Es, porque era obvio que... ¿Ahora ha cambiado de parecer? Sí, mira, a ver, ¿por qué le digo? Si bien es cierto de que para iniciar este proyecto hubo un proceso de una mesa de diálogo que duró más o menos casi 2 años, ¿no? Y entonces pero hay algunos... construcción porque precisamente había logrado el acuerdo con la comunidad, había cumplido precisamente con los estudios de impacto ambiental, tenía todas las autorizaciones, no tendría por qué no ir. Así es, o sea, efectivamente, o sea, había participación de la sociedad civil, autoridades, etcétera. Entonces, de los 26 acuerdos perfectos se suscribió un acto y compromisos. Y entonces ya la empresa naturalmente ha iniciado el proyecto.
Entonces lo que había que hacer es que se cumplan esos compromisos. Y uno de ellos, nos decía usted, era el de la contratación de mano de obra no calificada, que en realidad es poca, porque generalmente una mina, sobre todo al inicio de sus operaciones, requiere más bien de mano de obra calificada. Definitivamente, no hay. definitivamente. Por ejemplo, estamos hablando, a ver, más o menos, no... Pero eso se puede solucionar, imaginamos. Así es, ¿no? O sea, mano de obra no calificada no está utilizando más de 1.500 o 1.800 personas. Mano de obra calificada, estamos hablando de 4.900 que dicen de la región Moquegua. Pero en esos momentos en la mina se estaría utilizando o ocupando más allá de los 12.000 a 13.000, ¿no? Trabajadores. Entonces, lógicamente que hay bastante migración de población de otras regiones, incluso hasta del extranjero. Y eso es lo que se percibe en Moquegua, que no hay oportunidad para los moqueguanos. ¿No? Gobernador Zenón Cuevas, usted nos ha dicho que hace 10 años tenía reservas frente a esta inversión de Angloamérica por el río que debía ser modificado, cuyo cauce debía ser modificado. Entre tanto, se ha dado cuenta que hasta el Nilo ha sido modificado en beneficio de los egipcios. No se ve por qué no podemos tratar de una manera moderna, dice usted, con la tecnología que tenemos. Y va a reunirse con sus colegas de la reunión Macrosur a partir del 20 de este mes. Y se supone Puno, Arequipa, Tacna, Madre de Dios. ¿Qué les va a decir usted, sabiéndose que hay algunos gobernadores en la macroregión sur que son hostiles a ciertos proyectos de inversión? Ya, son dos espacios. Uno es el Congreso, ¿no?, de la macrosur, relacionado a la agricultura, minería, sostenible y desarrollo social con transformación digital. Ese es el tema que va a durar 3 días, el evento invitando incluso a las mismas empresas que están operando, a destacados profesionales entendidos en la materia. De varios ministros, ¿no? Sí, también ministros de Estado están siendo invitados, pero la otra es ya una reunión ya a nivel de gobernadores de la Macrosur, donde naturalmente vamos a hacer una evaluación política, socioeconómica de nuestra región. Y dentro de los temas naturales va a estar seguramente la actividad minera y los conflictos sociales. Para eso, el agua, por las dificultades que han habido para hacer represas en las zonas altas que bajen hacia la costa. Nos dice usted que si el agua llegara como estaba previsto en Moquegua, podrían duplicar la superficie agrícola de Moquegua, rica en su producción de uva y pisco y de aceite de oliva. Definitivamente, por eso incluso nosotros estamos priorizando por lo menos siquiera la construcción de una o más represas en la parte alta. Pero al mismo tiempo, considerando este fenómeno también del cambio climático, estamos proponiendo una mirada hacia el mar, de que la desalinización de agua de mar para poder cultivar o para poder abastecer incluso agua para consumo poblacional, sí o sí se tiene que ejecutar un proyecto de desalinización de agua de mar. Estamos haciendo esa propuesta y vamos a insistir en ello. Y todos esos temas lo vamos a compartir con los gobernadores de nuestra región Macrosur y también, naturalmente, evaluando la situación de la conflictividad social, ¿no? Porque creo que todos aspiramos a un espacio, a un ambiente de paz social y paz laboral. Y entonces, estas situaciones que se presentan, pues definitivamente alteran incluso el normal desarrollo de los procesos productivos. Ojalá que así sea. Tomaremos nota entonces de esta conferencia de prensa a las 11:30 hoy y sobre todo, Ricardo, de esta reunión de la región Macrosur a partir del 20 de noviembre. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias, muy amable por ese espacio. Muy buenos días, gobernador Zenón Cuevas de Moquegua. 8:27, titulares y regresamos con más aquí en RPP Noticias, confianza por todos los medios.